Santo Totumo. Aquí y ahora. Es ahora. Buenas noches. Muy buenas noches, hermana. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, muy bien. Ah, bueno, me alegra. Olguita no ha podido entrar, no sé por qué, pero parece que sí, ¿no? Sí, bueno, le damos un par de minutos para poder iniciar. Ajá. Andrés tiene la oración, ella le mandó la oración por la COP. Sí, hermana, ya está aquí En el momento oportuno, entonces, en, gracias. en la presentación, sí. Ok. Ujú. Bueno, quiero darle un saludo especial a las personas que se van conectando en este momento de diferentes partes de nuestro país y de América Latina. Vamos a dar un par de minutos para dar inicio a este tercer encuentro del curso de Fundamentos de Doctrina Social de la Iglesia. Casi no puedo entrar. Buenas noches. Buenas noches, Olguita, Buenas pero noches. ya entraste. Buenas noches, Pues pase sí. bien. Hola. Hola, ¿cómo estás, Alirio? ¿Cómo te fue con Un gusto. 16? Bien, gracias. Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. noches para todos, pase bien. Buenas noches. Bueno, quisiera saber si de pronto ya estamos grabando. Sí, señor profe. Ok. Bueno, una bienvenida especial para todos los asistentes que se conectan de diferentes latitudes. Quiero saludar también de manera especial a nuestro apreciado diácono Alirio Cáceres, quien muy amablemente nos ha compartido este espacio formativo que quedó grabado en la página del curso y que hoy, bueno, tenemos como fundamento dar respuesta a algunas preguntas y eh, de, de este gran tema, como lo es la ecología integral en el marco de la enseñanza y pensamiento social de la Iglesia. Quiero entonces compartirles la agenda que tendremos para este encuentro. También saludo muy cordialmente a las personas que van a ver este video en diferido, las personas que están haciendo este curso por medio virtual y que es un espacio de formación que nos va a ayudar efectivamente a dar razón de nuestra fe, a dar razón de nuestra esperanza y mucho más frente a las últimas noticias pues que hemos escuchado sobre todas las afectaciones fruto del cambio climático, de las crisis socioambientales. Entonces creo que este encuentro que vamos a tener hoy va a ser muy importante para discernir a la luz de la fe. Como ustedes ven en pantalla, entonces vamos a iniciar con una oración a cargo de la hermana Olga
tenemos aquí unas diapositivas para que, de acuerdo a lo que nos indique la hermana Olga, nosotros vamos siguiendo la oración. En un segundo momento, pues vamos a hacer un espacio, vamos a dejar un espacio breve para recordar y a manera de homenaje al padre Gustavo Gutiérrez, quien dio grandes aportes para pensar la experiencia de fe en estos tiempos. Y en un tercer momento, digamos como el espacio central de nuestro encuentro, vamos a tener la intervención de Alirio y quiero que le formulemos algunas preguntas de acuerdo al video que él nos compartió unas semanas antes y que teníamos como tarea observar. Ok, aquí hicimos un cambio de agenda. Vamos antes de la intervención de Alirio, vamos a compartir una experiencia que estamos desarrollando en Necoclí, Antioquia, en el norte de Colombia, y que podríamos decir que es una articulación frente a esta propuesta de iglesia liberadora y cómo pensamos también una ecología integral. Entonces, eso estaría en un tercer punto. Y finalmente, ya como último punto, tendríamos la oración final a cargo de Carol Aldana, quien hace parte también de la Comisión de Laicos de la provincia dominicana. Bueno, entonces quiero darle el espacio, hermana. Aquí estoy compartiendo la letra de esta oración que se elaboró en el marco de la COP16 que acabamos de tener en el país. Entonces, hermana Olga, tiene la palabra. Bueno, yo antes de hacer la oración, para hacer la oración le pedí a Inesita que haga ya la intervención, pero por ahora voy a hacer unas palabras de saludo. Sí. Pues darle las buenas noches a todos quienes han acogido esta invitación que como Justicia y Paz de la OP de Colombia hemos hecho en el año 2023 para que iniciáramos este curso de doctrina social de la Iglesia. Es un espacio de encuentro, de actualización y reflexión para responder a los desafíos actuales ante el cambio climático, la Agenda 2030, las poblaciones vulnerables, y de ahí el tema los migrantes, refugiados y las apuestas para la justicia social y la construcción de la paz en este marco de promoción del humanismo solidario integral y los derechos humanos. Estas palabras que estoy señalando están dentro de la propuesta de la formación liderada por el profesor Andrés Inampuez en la cuestión social del Evangelio. Es un lugar que nos permite impulsar esa armonía e iluminación de las realidades sociales a la luz de la fe cristiana, que convergen tanto en los pronunciamientos del magisterio y la tradición de la Iglesia, como del diálogo interdisciplinario entre la producción magisterial, la revelación bíblica, las ciencias políticas, las ciencias sociales y humanas en las cuestiones sociales de la justicia y la paz. Esto lo tenemos dentro del pensamiento social cristiano. Entonces yo quiero agradecer a las directivas de la Universidad Santo Tomás, en la persona de Fray Juan Pablo Romero, al profesor Andrés Inampuez y a todos los profesionales religiosos y laicos que durante estos 2 años han compartido sus reflexiones y nos han instado a analizar diferentes textos de análisis de la realidad social, inspirados en el magisterio eclesial, a comprender la importancia del diálogo y la producción entre las ciencias sociales y la reflexión teológica ante los desafíos y retos de la cuestión social. Como presidenta de la comisión, felicito a quienes con dedicación y perseverancia han profundizado los temas propuestos y les doy la bienvenida a este conversatorio sobre cuidado del medio ambiente y ecología integral, con la presencia de este gran ponente, el diácono Alirio Cáceres. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces le doy la palabra a la hermana Inesita para que ella nos dirija este momento de oración. Bien, Olguita. Oración por los frutos y compromisos de la COP16. Alabado seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
por tu desbordante misericordia que crea y recrea permanentemente el universo. Bendito seas, comunidad preciosa de amor infinito, Trinidad Santa, fuente de todo bien, por la caricia que nos brindas en cada criatura que brota del maravilloso esplendor de tu belleza. Convocados para ser artífices de paz a partir de la COP16, humildemente te pedimos perdón por haber destrozado el fino tejido de vida que con tanto amor has trenzado. El pecado nos ha desconectado de lo esencialmente humano, tu corazón samaritano. Ayúdanos con tu espíritu a habitar con sabiduría cada territorio y mediante la sinodalidad y el diálogo social, restaurar los hipervínculos de hermandad con todas las personas sin importar las diferencias. Tú nos has enseñado que en la diversidad está tu amorosa firma creadora. Ahora, en esta ruta Laudate Deum, que nos lleva al encuentro de la querida Amazonía en la COP30, danos la capacidad de profetizar justicia climática y la ternura solidaria entre los pueblos. Que junto a María, Madre, Maestra, Misionera del Amor sin medida, cantemos el Magnificat en sinfonía con Laudato Si, para custodiar la biodiversidad, articular los clamores de la zona verde con las decisiones de la zona azul y promover una cultura del cuidado de personas sanas y un planeta sano. Tu gloria es la vida plena. Tu gloria es que el pobre viva, que nuestra pobre hermana Madre Tierra, que con generosidad nos sustenta y nos gobierna, sea templo de alabanza en tu diversidad de nombres, pero en la común unidad de mujeres y hombres que como bosques de robles beben del río de tu bonita y pacífica palabra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero agradecerle a Lirio, que creo que es el promotor de esta oración, que el Señor lo siga alabando o lo siga bendiciendo en la misión que realiza. Así sea. Bien, entonces pasamos a este siguiente punto, donde quiero invitarlos sobre todo a las hermanas, a los religiosos, a los laicos que conocieron el trabajo del padre Gustavo Gutiérrez y que también quede aquí para las personas que están haciendo el curso, para que conozcan quién fue el padre Gustavo y cuál fue su legado para promover este ejercicio y reflexión teológica desde América Latina. Como una forma también didáctica, quiero comentarles algunas ideas o algunos momentos que marcaron su vida y que también inspiraron a miles y millones de cristianos a dar razón de su fe desde finales de los años 70, 80 hasta el presente. Recordamos que el padre Gustavo inicia su ministerio pastoral en círculos universitarios en el Perú, pero de ahí pasa a trabajar en barrios populares de una zona de Lima llamada el Rímac, y desde allí entonces hay una interlocución inmediata con estas personas que necesitan
tienen una sed de Dios y también quieren analizar y pensar de qué manera pueden potenciar ese desarrollo. Este trabajo, pues como sabemos, lo combinó con su tarea de profesor en diferentes lugares y centros universitarios. Como también sabemos, el padre Gustavo Gutiérrez también hace parte de ese movimiento que inspiró las diferentes conferencias episcopales de los años 50, de años 60, y que muestran ese clamor, visibilizan esas injusticias sociales que venían padeciendo pues, los diferentes países de América Latina. Y bueno, aquí les comparto algunas de sus ideas que, que hacen parte de esa reflexión teológica. Uno de sus libros, entre la múltiple reflexión académica y producción académica, su obra Teología de la Liberación, que fue publicada en España en 1972, pues nos muestra de qué manera esa opción por los pobres se basa fundamentalmente en, en un Dios que ama a los pobres, eh, desde esa gratuidad, y que también nos invita a revisar ese profetismo, ese amor de ágape, ese amor incondicional que va a caracterizar sus obras y su pensamiento. Durante los últimos años, bueno, nos recordaba algunas ideas centrales, entre ellas por qué esa acción liberadora en favor de los pobres debe nacer de una profunda contemplación, de una oración, porque como él lo decía aquí, en comillas, no es posible separar solidaridad con los pobres y la oración. Es lo que quizás también en la espiritualidad dominica tenemos, de qué manera nosotros podemos contemplar y llevar a los otros aquello que hemos contemplado. Entonces, la conjunción de estas dimensiones de oración y compromiso es lo que va a constituir una base fundamental de esta teología de la liberación. Entonces, quisiera en unos breves minutos que, pues, de manera breve, para darles el espacio a, a la hermana para que nos cuente la experiencia de Necoclí, ¿qué aprendimos de nuestro hermano Gustavo Gutiérrez? Entonces quisiera que de pronto abrieran sus micrófonos y de una manera breve, una palabra, una frase, una breve experiencia, quizás pudiésemos compartir qué nos ha dejado el padre Gustavo Gutiérrez en nuestra experiencia de vida. Hermana Olga. Pues yo soy una fan de Gustavo Gutiérrez, y cuando yo llegué a Chile, en la diócesis de Copiapó, donde yo trabajaba, era como un hito todos los años mandar a algunos sacerdotes a la Teología de la Liberación a Lima. Y entonces yo hablé con el obispo y le dije, ¿por qué tienen que ser solo sacerdotes los que van? ¿Por qué no me da la oportunidad de participar? Así que entonces yo tuve la gracia de participar en uno de los cursos de Teología de Liberación de Gustavo Gutiérrez en Lima por un mes. Y creo que más allá de lo que él decía, era lo que él hacía, lo que a uno lo llenaba de gratuidad a Dios, porque él, una de las cosas, me acuerdo que era de el beber en su propio pozo, me acuerdo que era su libro que tenía, cómo cada uno de nosotros debemos beber de la sabiduría del pobre, atraernos con el pobre, vivir con el pobre, y desde ahí sacar nuestra propia reflexión. Entonces, para mí, de verdad que, y para la diócesis en Copiapó, donde yo trabajaba, era una escuela de formación durante todos los años en el tiempo de verano, ir a Perú para beber en el propio pozo de Gustavo Gutiérrez. Muchas gracias. Qué bonita experiencia, bueno, de compartir esa humildad y esa sencillez del padre Gustavo,
y de participar, bueno, de un curso, precisamente de uno de sus libros fundamentales también, de espiritualidad, Beber en su propio pozo. Hermana Inés. ¿Puede activar el micrófono, hermana? Está silenciada. Disculpe. Mi experiencia es corta, puesto que no tuve la oportunidad de estar como cerca a él, sino lo conocí en Toronto en una conferencia en un instituto teológico que lo llevaron precisamente para que él compartiera su experiencia. Y después aquí en Santo Domingo, en el convento, lo trajeron hace como unos 6 años, no recuerdo exactamente, a hablarle a los formandos. Y también tuvo la oportunidad de hablarle a la familia dominicana. Y me impactó cómo comenzó él a pensar y a definirse por el pobre. Porque siendo un predicador, un teólogo, un maestro, la pregunta que lo interrogó fue cómo hablarle de Dios al que tiene hambre, al pobre. Entonces, él por eso empezó a trabajar más que adoctrinar, dijéramos así, a humanizar a las personas y hacer que tuvieran sus necesidades básicas pues llenas, ¿cierto? Entonces, me gusta mucho su vida como coherente con el Evangelio, coherente con su propio pensar y actuar. Nos deja un legado bastante profundo, interesante, bueno, que ojalá podamos hacer alguito desde el Evangelio como lo hizo Gustavo. Gracias, hermana Inés. Bueno, pues efectivamente vemos que Padre Gustavo Gutiérrez nos inspira y queremos, bueno, que siga inspirándonos en estos retos y desafíos que tenemos en el presente. Quisiera, a continuación, pedirle a la hermana María Elena Osorio que nos comparta brevemente este sueño, este proyecto que hemos venido organizando como Comisión de Justicia y Paz, para que quizás veamos cómo hacemos este polo a tierra de lo que hemos venido comentando. No sé, hermana Olga. Sí, buenas noches. ¿Sí? Sí, hermana Elena, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes esta experiencia maravillosa, hermosa, estas huellas hermosas que dejó este grupo de hermanas de laicos que estuvieron por acá en Necoclí. Dejaron sembrado el amor de Dios, la misericordia de Dios en medio de estos hermanos tan solos, tan abandonados, y que este grupo hermoso en cabeza de la hermana Olga, Justicia y Paz, hicieron un trabajo que no tiene palabras, sino agradecimiento a Dios por este trabajo enorme que han hecho, con tanto cariño, donde vivimos una experiencia de mucha integración, de mucha responsabilidad, de mucha entrega todo el tiempo, de mucho amor, acogida a nuestros hermanos migrantes. Fueron atendidos alrededor de 400 migrantes que llenaron sus corazones, sus mentes, de todo el amor que este equipo dispuso y trajo para ellos. Qué bonito de verdad ver cómo Justicia y Paz de ustedes no se queda quieto, sino que actúan en medio de la necesidad efectivamente. Realmente ese fue un trabajo muy, muy efectivo en medio de esta comunidad que lo necesita tanto. Y pues invitarlos también a todos ustedes
hacer realidad este clamor de este pueblo sufriente, de este planeta sufriente, porque los retos frente al mundo de hoy son muchos. Mientras nosotros luchamos por la defensa de la humanidad, hay entidades mundiales como China, entre otros, que lo único que están pensando es cómo, dijéramoslo así, llenar sus bolsillos con macroproyectos que están perjudicando enormemente al mundo, y ver cómo el fenómeno migración es un fenómeno que uno lo ve que no debería ser. Y yo invito a todos a que desde los distintos países luchemos para que impidamos que los gobiernos manipulen, engañen esta realidad, porque los migrantes no deberían de existir de la manera en que lo están haciendo aquí en este país, Necoclí, en el pueblo de Necoclí, una inmigración desordenada, injusta, llena de violaciones de los derechos humanos, con personas totalmente abandonadas a la deriva, y que solamente nosotros como religiosas, como iglesia, como todos los voluntarios, que fueron todos ustedes los que vinieron, hicieron posible una respuesta de amor, de acogida, de calor humano a estas personas abandonadas por los estados, los gobiernos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, hermana María Elena, gracias por este contexto. Entonces, estamos viendo cómo nuestro tema central de lo que nos va a compartir Alirio, de esa noción de ecología integral y que está condensada en Laudato Si, pues nos invita a pensar en esas interconexiones, en esas relaciones y de lo que implica habitar en la casa común, que muy bien Alirio nos ha recordado en su video, de qué manera nosotros damos respuesta a, a este drama ecológico, como lo señalaba hermana María Elena, las causas de este problema migratorio son de orden político, de orden de políticas económicas que están afectando al medio ambiente, a la naturaleza, y cómo también somos víctimas también de este orden injusto. Y bueno, creo que es fundamental hacer estas conexiones con nuestro compromiso que tenemos como Comisión de Justicia y Paz y también con nuestro compromiso cristiano, de nuestra espiritualidad cristiana, como lo acabamos de ver también con el legado del padre Gustavo Gutiérrez. No sé si hay alguna pregunta para la hermana María Elena o ya con esto podemos tener un contexto claro. Hermana Olga, ¿sí? No, es que yo no quiero ser indiferente a lo que dice la hermana María Elena, que esto no es de teoría, sino de acción. El estar con los migrantes es estar con los migrantes y escuchar el dolor. Yo me traje los rostros de los que fuimos como equipo, y desde que nos fuimos no nos hemos desconectado de los rostros que vimos. Tengo hambre. Entonces, que la teoría no nos como que aplaque el corazón. La hermana María Elena está sola en la playa dándole de comer espiritual y físicamente a los migrantes. Entonces, esto no es de pantalla. Ella nos dijo cuando llegamos, los de la pantalla llegaron a la realidad. Yo creo que todos los que estamos en la pantalla, ojalá tengamos un fin de semana para llevar de lo que tenemos para compartir con los... La hermana María Elena está ávida de muchas visitas, pero que esas visitas sean efectivas, porque Necoclí está lleno de oficinas, pero hay hambre de mucha gente. Entonces, hermana María Elena no está sola, y quiero que el próximo último jueves de noviembre nos reunimos como comisión. Está invitada, hermana, para que hagamos una evaluación de lo que fue el trabajo ya más fuerte, porque aquí no tenemos el tiempo, pero vamos a hacer un discernimiento de cómo seguimos trabajando. Muchas gracias, hermana María Elena, por la acogida y por todo su testimonio.
Con todo cariño, con mucho gusto. Sí, Encanta saludar. una última. Hermana Marielena, una última pregunta para las personas que van a ver esta grabación en diferido. ¿De qué manera podrían apoyarla, ayudar a esta misión, para comunicarse? ¿Qué se necesita, digamos, para el trabajo aquí de apoyo con los migrantes? Bueno, se necesitan alimentos, se necesita mucha ropa, pero principalmente creo que la presencia de ustedes aquí da vida y dan ganas de seguir adelante. El equipo que vino nos vivificó a todos los que estábamos en la playa, nos dieron mucha fuerza, así que la presencia de ustedes por acá, importante, con sus palabras, con su espiritualidad y sobre todo, bueno, los migrantes en este momento piden una carpa porque no tienen, por ejemplo, en este momento estamos pasando un fenómeno natural que es mucha brisa, mucho frío, todos, la mayoría no tienen una carpita donde meterse, allí no hay albergue para ellos, las noches son frías, mojadas para ellos, con hambre. Entonces, pues todo lo que sea alimentos, vestuario, carpas, de repente algunos medicamentos para coordinar con las entidades médicas. Es como lo más importante, leche para niños, pañales, bueno, en fin, esto es como lo más fundamental. Comida, la gente tiene hambre, hay que llevarles comida para preparar. Ajá, alimentos. Hermenita, ¿me recuerdas la fecha? ¿Cómo? ¿Hay alguna fecha especial? Sí. El comedor nuestro no da comida sino para 200 personas, mujeres y niños, y quisiéramos ampliar la cobertura para todos, como lo hizo el equipo dirigido por la hermana Olga, que hubo comida para todos, no hubo dificultad ninguna porque todos entraron y comieron. A veces yo tengo dificultades porque no tengo sino para 200, entonces necesito ampliar esa cobertura. Este proyecto viene solo hasta diciembre. Ya en enero no tenemos nada. Es posible que el comedor se cierre porque no va a haber quien nos respalde. Así que esto es importante por nuestros hermanos migrantes. Bueno, hermana María Elena, muchas gracias por el contexto y vamos entonces a ver cómo Dios sigue inspirando a personas, a profesionales que se conviertan en voluntarios y que realmente podamos transformar estas realidades. Y en ese marco, entonces, quiero pasar a este momento para poder conversar con Alirio. Les recuerdo que este año trabajamos estos 3 módulos formativos y que en este último, entonces lo hemos titulado El cuidado del medio ambiente y la ecología integral, de qué manera puede ser un espacio también de construcción de paz, de cuidado de la tierra y también de un ejercicio de esperanza. Teníamos una tarea que era mirar el video que muy amablemente Alirio nos compartió ya hace varias semanas. Entonces, bueno, quiero presentar a Alirio Cáceres Aguirre. Es esposo de Andrea y papá de Daniel Esteban, David Felipe y Laura María. Es diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, ingeniero químico, educador, ecoteólogo, eh, asistente de incidencia del movimiento Laudato Si para América Latina y el Caribe. Es miembro de la Comisión de Ecología Integral de Latinoamérica y el Caribe, CEILAC, adscrita al CELAM. También es asesor de la REMAM, de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana y de la REPAM en Colombia. También es coordinador de la MESETI, que es la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, y
fue uno de los coordinadores de la plataforma de ecoespiritualidad de la COP16, que se llevó a cabo hace un par de días aquí en Colombia. También fundó en el año 2002 el equipo de investigación Ecoteología en la Pontificia Universidad Javeriana y hace parte de Amerindia. Bueno, ha desarrollado también un ejercicio de comunicación en radio, televisión, blogs, artes escénicas, porque tiene algunas intuiciones respecto a la perspectiva sagrada del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad ambiental de los creyentes. Entonces, bueno, Alirio, quiero darte la palabra por si de pronto tienes algunas palabras de pronto de introducción para generar este espacio de conversatorio. Quiero invitar a las personas que están en este momento presente por si tienen algunas preguntas que podamos formularle a Alirio. Gracias, Andrés. Paz y bien, en el inmenso amor de Dios. Pues muchísimas gracias a la hermana Olga por esta invitación, a Fray Juan Pablo. Un agradecimiento muy especial para Andrea Bernal, para Diego Pardo por su paciencia y también por la realización de ese video tan bonito. Y agradecer también a la hermana, a las hermanas que están haciendo esta misión tan importante en Necoclí, porque pues como concretan, ¿no? Esa dimensión del ágape y esa visión que llamamos ecoteológica de nuestra fe. Entonces, pues muy contento, lo digo y lo repito con agradecimiento. Mis padres, antes de separarse, tuvieron una intuición de vincularnos al Colegio Santo Tomás de Aquino y beber de la sabiduría, de la orden de predicadores, de la familia dominicana, y pues parte de ello son los fundamentos con los cuales ahora, más allá de todo lo que Andrés ha explicado, pues soy un hermano, un ser humano que busca a Dios, que entiende que la vida es, o mi vida en particular, es una diaconía del Creador, cuidando la creación de la que somos arte y parte. Entonces, muy dispuesto a conversar las inquietudes que haya suscitado en esta presentación tan vigente, porque cuando lo grabamos no ha pasado la COP16 y no teníamos tan claro que lo más valioso que quedó de la COP16 fue una coalición mundial de paz con la naturaleza, uno de los temas que están previstos en el módulo 3. Muchas gracias. Listo, Alirio. Entonces abro el espacio para que sea un momento para conversar. Si tienen algunos comentarios frente a lo que nos ha compartido Alirio en el video, o vamos directamente a las preguntas. Quisiera, Alirio, tengo aquí un par de preguntas. Bueno, voy a empezar. Es muy interesante de qué manera eh, la espiritualidad cristiana ha venido reflexionando, digamos, con su doctrina y su pensamiento social cristiano en esa ecología integral. Y es muy interesante cuando nos compartías cómo esta visión de ecología integral tiene un fundamento también científico, digámoslo así. Hay algunos científicos que han demostrado, por ejemplo, la interdependencia, la Tierra como un superorganismo vivo, porque es importante pensar esas interconexiones, esa ética del bien común, ese diálogo interdisciplinar. Quisiera preguntarte hoy en día, tú que estás, digamos, en estos movimientos, impulsando, animando los diferentes movimientos de Laudato Si, ¿cuáles son los retos y desafíos para seguir potenciando ese diálogo interdisciplinar, transdisciplinar? ¿De qué manera se puede potenciar con esas otras personas que quizás no necesariamente están de acuerdo, por ejemplo, con el origen
del problema del cambio climático, o incluso algunos negacionistas frente a lo que está pasando, o la relación entre los modelos económicos con un modelo, por ejemplo, de justicia ambiental. Sí, gracias Andrés. Qué pregunta tan interesante, tan amplia, pero pienso con dos formas de abordarla, ¿no? Eh, una, evidentemente, pues lo que llamo el método ecoteológico, la hermenéutica ecoteológica de la realidad, que fue parte del ejercicio de la maestría en teología allí en la facultad, en la Javeriana, eh, orientado por Jesús Andrés Vela y calificado también por el ingeniero, bueno, se me escapó un ingeniero, Mario Paso, de la Facultad de Estudios eh, Ambientales y Rurales. Ahí ya había un ejercicio, digamos, interdisciplinario y me pareció interesante. Hay cuatro preguntas que explican esa mirada desde la ecoteología de la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Y cuál es nuestra misión frente a lo que pasa? Entonces, aplicado al drama de todas esas familias, esas personas que están en Necoclí, que tomo como ejemplo para ilustrar, digamos, ese acercamiento a la pregunta, evidentemente hay un fenómeno, una realidad, como han dicho, de hambre, de frío, de despojo, desplazamiento, de dolor, de amenazas a la vida, pero habría que preguntar por qué pasa eso, ¿no? Y en ese por qué pasa eso, hay unas estructuras que no están en Necoclí, que están en los centros de poder de Venezuela, de Colombia, de las mismas Naciones Unidas, porque va a hacerme referencia ahorita a la COP16. Entonces, tenemos que tener un poco lo que cantamos ahí con la canción del padre Cireneo Kun, todo está interligado, como si fuéramos uno. Todo está interligado en nuestra casa común. Y ese elemento de la doctrina social de la Iglesia es fundamental. Cuando hablas de ecología integral, cuando el Papa habla de ecología integral, es efectivamente que todo está conectado, que toda la realidad de este planeta, de su universo, hay que aprender a mirarla holísticamente, en su conjunto, y no fraccionada. Entonces, eso implica tener una mirada, una conciencia crítica, de entender dónde están las raíces del problema, dónde están las causas y trabajar en equipo. Esto es como un equipo de fútbol, los que están metiendo los goles allí en Necoclí, o los que están en la Amazonía, o los que están en Honduras llorando a los mártires de la casa común, pero tenemos también que tener personas que estén trabajando en las altas esferas del gobierno, en las finanzas, en la economía, en la política, en la educación, en la cultura, de tal manera que esto todo sea un proceso para transformar la realidad. O sea, que vayamos a fondo. Y en eso, la pregunta de Gustavo Gutiérrez, pero ¿por qué un continente mayoritariamente creyente y católico es un continente mayoritariamente pobre? Y entonces descubre que hay una dependencia, una teoría de dependencia que es económica y política. Y por eso ante la dependencia se plantea la liberación. Y entonces la liberación es un hecho, un cambio, una transformación, no solamente personal, sino estructural. Y por eso hablan de la filosofía de liberación, pedagogía de liberación, teología de liberación. La teología de liberación sigue viva. eh, Gustavo, a Fray Gustavo ha nacido la vida eterna, pero sigue vivo su legado justamente por las situaciones que estamos viviendo. El río Amazonas seco, el Dana en Valencia, acá en Bogotá, una lluvia, el aguacero y la inundación. O sea, ahí hay un elemento, digamos, que tiene que ver con lo epistemológico, con la manera, con las lentes con los cuales vemos la realidad. ¿Y qué nos falta frente a eso? Claro, tenemos que formarnos en esa mirada. Y ese es el asunto que la ecoteología y una ecoteología liberadora
implica un cambiar el formato de pensamiento para no quedarnos con teologías parciales, fragmentadas, especializaciones, sino ver que lo que está en juego es justamente eso que está interligado. Y eso es lo que le falta a Naciones Unidas. Naciones Unidas nos quedó debiendo, no llegó, no hizo la tarea, la COP16, los delegados no llegaron a eso, simplemente porque tiene una miopía y un sesgo en el paradigma tecnoeconómico, porque piensan que el problema planetario, el problema ecológico se resuelve solamente con plata y el problema es de rentabilidad. Y mientras no nos salgamos de esa caja, de ese esquema, no vamos a solucionar nada. Y cuando lleguen a los acuerdos, no los cumplen porque siguen apegados o seguimos como humanidad pensando en esos valores que tienen que ver básicamente con esa centralidad del capital. Entonces yo creo que el Evangelio sí nos cuestiona, la ecología integral sí nos mueve el piso para pensar que ese ágape, o sea, que sigue siendo el proyecto del reino de compartir los bienes creados por Dios como hermanos, como hermanas, en Necoclí, en la Amazonía, en Honduras, en España, por citar los ejemplos concretos que estamos padeciendo para estas fechas, o los migrantes de África. Entonces, ahí viene esa conversión y ese nuevo estilo de vida y nuevo estilo también de teologizar o de ecoteologizar, que es una forma de laudatosificar, es decir, de alabar a Dios en su creación. Sí, hermana Olga. Yo estaba escuchando a Lirio y una de las cosas que tengo que felicitarlo es porque él es transversal a todos los equipos. Y cuando uno tiene la pasión por el tema, uno pone el tema donde está. Y creo que una de las cosas que dentro de lo que Alirio sé que forma parte de esa Comisión de Ecología Integral de América Latina y el Caribe, el CEILAC, al cual ahora me invitaron para ser promotora de articulación. Yo soy la hermana articulación. Entonces, creo que hay un desafío muy grande de participar para colocar el tema y de evangelizar el tema. Creo que nosotros, y gracias a Lirio que me ha hecho muchas invitaciones, el uno hablar con tantas otras personas que tienen una postura diferente o tienen, bueno, su propia filosofía, nos ayuda para que nosotros veamos la hondura que tiene este documento del Papa Francisco de la Laudato Si. Entonces creo que, Alirio, ¿cómo nos puedes? Porque ahora sé que para lo de la COP sacaron un nuevo documento, Fundamentos Eclesiales de la Iglesia Católica de América Latina, y hay que empezar por los obispos para evangelizarlos, porque desde la iglesia muchos de nosotros no tenemos los fundamentos para evangelizar desde la ecología, porque le dejamos eso a los franciscanos, como que eso no es un cuento para, y sabiendo que todo está interconectado. Entonces mi pregunta es eso, ¿qué desafío para nosotros? Para que nosotros de verdad incidamos, porque hay muchos documentos que ni siquiera nosotros conocemos para hacer incidencia. Gracias. Mira, yo creo que el asunto sí pasa por los obispos, pero yo me pregunto por el laicado. Yo creo que el asunto es de formación del laicado y es una perspectiva sinodal. Pienso mucho en la dimensión, digamos, de equipo, de esa perspectiva colegiada, de saber que la iglesia no son solo los obispos, no son solamente el clero, pero también el laicado tiene que asumir esa perspectiva de compromiso en las causas que están originando esa muerte prematura. Y lo ilustro con la COP16, un poco para contar, hacer como un rápido balance. La COP16, esa Convención de Naciones Unidas, número 16, sobre la diversidad biológica, tenía como tres grandes ejes, o tiene tres grandes ejes. Un marco global de biodiversidad con un plan al 2030 de Naciones Unidas para reducir la pérdida de biodiversidad, la coalición Paz con la Naturaleza y COP16, COP de la gente. En el plan de biodiversidad, ya he dicho, no se llegó a la tarea que era decir, bueno, ¿cuáles son los fondos, cuáles son los recursos financieros para implementar ese plan? ¿Sí? O sea, vamos a emprender un viaje, pero no tenemos con qué, y los que tienen dinero son
muy amarrados, perdón la expresión tan coloquial, y muy cuadriculados, que no se compadecen con la gravedad de la crisis ecológica del planeta y la lentitud para soltar esos fondos. No se logró ni el sistema de monitoreo con exactitud, bueno, cómo cada país, cada parte de Naciones Unidas se compromete a implementar. Entonces, no hicieron la tarea, está rajada, ¿sí? Pero sí se logró, digamos, un documento, un manifiesto de coalición, Paz con la Naturaleza, una movilización social muy interesante. Más de 30 países van, más de 100.000 personas han firmado. Es decir, como decir, nos apropiamos de que la paz tiene que ver con la naturaleza o que no puede haber paz si no cuidamos la naturaleza, y eso es muy católico. San Juan Pablo II decía paz con Dios creador, paz con toda la creación. Benedicto XVI, si quiere la paz, cuida la creación, y evidentemente el Papa Francisco nos hace entender que la ecología tiene que ver con la justicia y con la paz. Entonces, eso es un documento que yo digo, nosotros nos sale, nos aflora por todos los poros, porque ese es como nuestro tema y nuestro enfoque desde el cristianismo católico apostólico romano. Y la COP de la gente sí tuvo avances en cuanto que en un artículo se creó un cuerpo colegiado y efectivamente se dijo acá los indígenas en su sabiduría, acá los pueblos afrodescendientes en su sabiduría van a participar, o sea, van a tener forma de incidir en las decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, y otros fondos ahí que surgieron para los océanos, para la distribución de los recursos genéticos, pero yo digo en forma exigente, porque tenemos que ser exigentes ante la gravedad de la situación, pues son marginales, un poco como frente al núcleo central de las decisiones. Y me pregunto, bueno, pero ¿por qué el Papa no escribió, no mandó un video mensaje a la COP16? Evidentemente porque para el Vaticano, la Santa Sede, es más importante las COP sobre el clima, ¿sí? Y tendríamos que incidir para decirle, Santo Padre, sin biodiversidad no resolvemos el cambio climático. Luego la COP16 y la COP17 que se realizará en Armenia, ese país asiático, en 2 años, es tan importante como la COP30 que se va a realizar en la Amazonía, en Brasil, el próximo año. Entonces, justamente porque todo está interligado. Entonces, claro, vino el señor Nuncio, hizo la posición, digamos, de valores que tenemos como iglesia, ¿sí? Pero ¿dónde están los laicos? ¿Sí? ¿Dónde están las personas en las mesas de negociación que con valores del reino, con el evangelio en su mente, sus manos y su corazón, hace que se viren de un cambio, un viraje, las políticas de Naciones Unidas? No seguramente los hay, pero no nos hemos organizado como equipo para decir entonces, bueno, tú estás en zona verde y haces los eventos y tú en redes sociales y entonces haces como toda la catequesis, la alfabetización, y entonces tú estás en zona azul y vas a estar allá sentado en las decisiones de los gobiernos porque tú perteneces a un país, pero eres católico y eres iglesia y estás ayudando a tomar las decisiones. Nosotros estamos en las tribunas. O sea, mi percepción como iglesia católica es que nos quedamos en las tribunas alentando, haciendo cosas bonitas, muy bellas, pero no llegamos a tomar las decisiones. Y eso no se lo pidas a un sacerdote, no se lo pidas a un obispo, no se lo pidas al papa, porque ellos no están formados para eso, ¿sí? De pronto los diáconos, alguien podría decir, este diácono trabaja secuencias genéticas o biología sintética y usted puede estar, pero en general es un trabajo de los laicos y laicas. Entonces, con Andrés tengo un recuerdo cariñoso porque es un tremendo goleador, eso patea durísimo, y, bueno, o pateaba, creo, y metía unos golazos, y cuando jugamos con él nos metíamos tranquilos porque teníamos a alguien que metía los goles. Cuando jugamos contra él, ay, 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 ese señor nos va a hacer perder el partido. Necesitamos a Andrés y después necesitamos goleadores, más Falcao, ¿cierto? Más jugadores con la camiseta católica que estén allí. Y eso creo que es la responsabilidad, primero, de conciencia de equipo, de saber, bueno, quién es bueno para qué cosa, y formar la gente para que esté en el área, sigo con la metáfora futbolística, la zona azul, que son las zonas de los diplomáticos técnicos, para tomar ese tipo de decisiones. Mientras tanto,
mientras vamos a seguir siendo de la tribuna, vamos a seguir siendo espectadores. Tenemos que meternos en las leyes, tenemos que formar personas que gobiernen en las ciudades, en las localidades, en los departamentos, en las regiones, en los países, y que gobiernen no de nombre, o sea, porque van a la iglesia antes de elecciones y dicen, ay, qué tan católico soy, mire cómo rezo de bonito, acá la Virgen de Chiquinquirá, y toman decisiones como si no fueran cristianos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es, digamos, en sentido pragmático, si queremos ir a las raíces del problema que tenemos y queremos de verdad que se vivencie un ágape, tenemos que buscar una formación del laicado, maduro, crítico, con una perspectiva teológica muy clara y con una capacidad pastoral de llevar a la práctica lo que el Maestro Jesús nos ha enseñado. Creo que has citado un punto fundamental y que aquí Carol, que hace parte de la Comisión de Justicia y Paz, ella también está liderando la Comisión de Laicos Dominicos, y en algún momento la escuchábamos que hay una crisis vocacional de laicos. Creo que esto responde a lo que tú estabas señalando hace un momento, precisamente porque necesitamos que aquellas personas que se dicen ser cristianas, que se dicen ser creyentes, que están en las altas esferas, digamos, de la política o que son tomadores de decisiones, habría que, digamos, formar en esa espiritualidad encarnada y en esa antropología que tú también nos señalabas en el video. Entonces, creo que ese es otro desafío que tendríamos que anotar también, de qué manera podríamos potenciar esta formación y esta conciencia para una mayor incidencia política, económica y cultural. Quiero darle el espacio a Fray Juan Pablo. Gracias, profe Andrés. Un saludo también para Lirio en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, también muy interesado con todo lo que nos plantea y nos comparte. Siento que tenemos con su orientación más preguntas que respuestas, y creo que en esa medida el objetivo se está cumpliendo. A propósito de lo que ha venido planteando Alirio, quisiera preguntarte allí por el lugar que ocupa la economía, porque precisamente de la administración de esos recursos escasos depende, de cierta forma, no solamente el acceso a unos mínimos, en este caso la alimentación o la vivienda, entre otros, sino también las tensiones que se derivan, porque en la disposición de esos mínimos, a nivel de recursos económicos, muchas veces entra en tensión los recursos naturales. En otras palabras, porque de la explotación de los recursos naturales depende que tengamos más recursos económicos. Pero no nos damos cuenta que los recursos naturales son finitos, como son finitos también los recursos económicos, pero no son finitos, sino son infinitas las necesidades que tienen los individuos. Entonces, en ese dilema entre recursos naturales y recursos económicos, ahora que usted planteaba el tema del lugar que había ocupado, que se había evidenciado con la ausencia de Naciones Unidas, entre otras, me sigue cuestionando el tema de la economía, y particularmente desde allí, ¿qué hacer para que la pregunta por lo económico no termine enviándonos un mensaje de una moratoria en la cual ya los recursos naturales no estarán? Tendremos dinero, pero no tendremos agua. Tendremos dinero, pero no tendremos bosques. Pareciera que hay un dilema allí en esta pregunta por el desarrollo y el crecimiento económico. A propósito del tema de la Amazonía que nos plantea el COP30, que creo que va a ser muy interesante para todos nosotros, pero que nos sigue cuestionando en torno a el sur global, que tiene los recursos naturales, y el norte global, que demanda esos recursos. La explotación de commodities, por ejemplo, carbón, petróleo, en donde nos siguen pidiendo a nosotros que preservemos el bosque, por ejemplo, la Amazonía. Veo a la hermana Dayanara Panta
a quien tuve la oportunidad de conocer y de compartir allí en Puerto Maldonado, en la Amazonía peruana, y pues vemos esa riqueza de la Amazonía, pero a costo de que yo le cuido a usted el pulmón del mundo, si me sale más rentable, y perdóneme la expresión, y lo digo de manera irónica, me sale más rentable potrerizar la Amazonía que cuidar un árbol o cuidar un mico o cuidar un jaguar, no sé si me hago entender. Entonces ahí viene el lugar o la pregunta por lo económico, y frente a esa economía solidaria, frente a esa economía cristiana, ¿qué elementos podríamos recoger, Alirio, que nos puedan cuestionar y que también como iglesia puedan movernos los cimientos también de nuestra fe para activar ese rol profético al que nos está llevando con su intervención? Gracias, Juan Pablo. Esa es la pregunta, Marco, de las transiciones que debemos vivir como país y como humanidad, ¿no? Esa relación etimológica del oikos como hogar, que se traslada a la palabra ecología, la palabra economía, la palabra ecumenismo, es el escenario de discernimiento, ¿no? Cómo vivimos como familia, familia creada por Dios, en este oikos, ¿no? En este hogar. Que la casa común arquitectónica se vuelva un hogar común en donde podamos distribuir esos bienes creados por Dios. Entonces yo veo que acá hay como dos elementos. Uno que creo que hace parte de nuestra tarea de la academia, de formular preguntas, de abrir perspectivas, entra en el uso de la palabra, ¿no? En ese beber del propio pozo para poder replantear esa mirada que tenemos sobre la realidad. Entonces, cito bueno, tres elementos como para ejemplificar. Incluso la palabra recurso humano, recurso natural, puede ser cuestionada en el hecho, y son discusiones que se han dado en el SEMA, en el CELAM, diciendo, bueno, pero si seguimos hablando de recursos, nos quedamos solamente con una dimensión utilitarista de la relación con lo otro creado por Dios. ¿Por qué no hablamos de dones o bienes de la naturaleza para hacer esta distinción? No vamos a ser ingenuos, los seres humanos utilizamos como recurso el agua, nos alimentamos, ¿cierto? Pero hay una dimensión que aporta la teología cristiana, la espiritualidad cristiana, que es reconocer que además de la utilidad hay un valor intrínseco. Y el Papa Francisco en eso ha insistido muchísimo cuando dice que cada especie en vía de extinción deberíamos experimentarla como si nos amputaran un miembro, porque hay un vínculo que va más allá de la simple, digamos, utilidad de las cosas, y por eso reconocemos que, que es creación y que es sujeta, ¿no? Grita, clama. El Papa utiliza mucho eso y la versión, digamos, de Paulina en Romanos, de que es como una mujer que gime con dolores de parto. Entonces, la naturaleza también no es un objeto, es un sujeto, ¿no? O el mismo caso de entender que la Amazonía no es simplemente un pulmón, porque el pulmón tiene una función, o sea, los pulmones de los seres vivos cumplen exactamente la función contraria a la que nos hace la Amazonía. La Amazonía, las selvas lo que hacen y los árboles absorben el CO2 y nos regalan oxígeno. Y los científicos han llegado a hablar, y esto apareció muy fuerte en el cine de la Panamazonía, del corazón biológico del planeta. Entonces el corazón biológico es como que está palpitando, y entonces nos da agua, nos da alimento, nos da oxígeno, y es como una forma también de distribución y poner a circular las condiciones de regulación del clima, por ejemplo, en el cono sur o la misma zona andina. Dependemos de, de ese palpitar del bioma amazónico. Y en eso, entonces, vuelvo otra vez a la riqueza de la ecología integral, a ver que es una mirada que integra todos los factores, que considera todos los factores en su interconexión. Eso a nosotros en Occidente nos cuesta mucho trabajo, pero cuando tú hablas con los pueblos indígenas, con los pueblos afrodescendientes, ya lo tiene incorporado. Es una mirada de conjunto donde la teología, ¿sí?, tiene que ver con lo que nosotros llamamos ecología o sociología o antropología,
porque es una concepción de vida, una cosmovisión. Y entonces eso en términos prácticos nos lleva a los escenarios de replantear la economía. En la familia, pues nosotros tenemos en el padre Lebret un gran profeta que se anticipó a muchos de los elementos que tienen que ver con el desarrollo o sus equivalentes, ¿no? Si la palabra desarrollo está viciada por muchas connotaciones coloniales o sesgos muy, digamos, economicistas respecto al capital y el suma causa y el buen vivir o el vivir sabroso, o casi en cada cultura hay una palabra para describir esa plenitud humana y esa armonía de todo lo creado. Es como esa mirada del Edén, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos una tarea muy grande en formarnos dentro de lo técnico y con esos valores éticos y una premisa de buscar el bien común. En la COP16 tuvimos la experiencia de trabajar una plataforma llamada Ecoespiritualidad con varios credos, varias espiritualidades, varias cosmovisiones, tratando de convivir y en el acuerdo llegamos a una frase que es que la ciencia tiene que dialogar con la conciencia. O sea, podemos tener mucha conciencia, pero nosotros tenemos la habilidad, la capacidad, la destreza de diseñar un sistema económico justo, de manejar el sistema bancario, las finanzas, ¿no? Eh, no lo vamos a lograr, ¿sí? Y entonces ahí hay una tarea y vuelvo otra vez a evocar la tercera orden seglar que en su tiempo aquí en Colombia fue muy importante en el diseño, en el gobierno, en la política, ¿no? Con valores inspirados en el carisma dominicano y ver con esperanza que si logramos formar un laicado y una familia dominicana consciente en cada uno de esos niveles, podemos llegar también a establecer como una coherencia cotidiana en el manejo de los recursos propios financieros de cada convento, de cada institución, de cada universidad, de cada colegio, ¿sí? Entonces, creo que es una tarea muy, muy abierta, una pregunta fundamental y el Papa nos dice que a esas preguntas fundamentales se resuelven es mediante la sinodalidad. Termino diciendo que la película La Carta, pues la, la pusimos mucho en la COP16 en esa clave, ¿no? De que frente al problema de la crisis climática o frente al problema de la pérdida de biodiversidad, el único camino es aprender a hablar con los diferentes, con las voces de la ciencia, con las voces ancestrales, con los jóvenes ambientalistas, con los migrantes. En la película está el drama de la migración desde África, con los movimientos apostólicos, solamente esa capacidad de dialogar incluso desde las diferencias para buscar aquello que nos favorece y que genera el bien común, es como la metodología que tenemos que también implementar. No basta hoy tener claro el qué y el para qué o el quiénes, si no tenemos un cómo. Y el cómo es muy difícil en países, por ejemplo en Colombia, tan polarizado, donde, y también Andrés lo mencionaba, ¿no? El negacionismo, o sea, cómo tú hablas con aquel que dice que eso no existe, pues para eso está los argumentos de ciencia, de ética, de política, de espiritualidad que el Papa Francisco nos regaló hace un año larguito en la exhortación Laudate Deum, ¿no? Justamente para decir que no es simplemente cuestión caprichosa o de sesgos o de gustos, sino que hay que buscar plataformas, espacios de diálogo, incluso de debate, para hacer el discernimiento que nos permita buscar esos caminos de plenitud según el querer de Dios. Sí, no sé, hermana Olga, si tienes alguna otra pregunta o... No, simplemente yo quiero que nos aplaudamos porque este espacio es justamente para generar este diálogo, para que nos demos cuenta que como dominicos tenemos mucho que hacer en la justicia con la paz, con la justicia y la paz. A veces pareciera que fuera un tema de los laicos y nosotros como religiosos, como frailes, nos vamos dejando como que ya tenemos todo como incorporado. Entonces yo creo que lo que dice Alirio, necesitamos formarnos para formar
y generar estos espacios como familia dominicana para que interactuemos y vayamos cada día como dándonos cuenta que tenemos mucho que hacer para construir un país más en justicia y más en igualdad. Creo que América Latina es de todos nosotros, pero necesitamos unirnos para reflexionar, para poder también generar espacios y más que con las palabras, con las acciones. Entonces yo, Alirio decía, nosotros el próximo tema que tenemos, y yo no sé por qué no lo vamos a dar en noviembre, era la economía. Justamente es un tema que nos va a ayudar también. A Andrés seguramente lo van a reflexionar para un próximo tema, pero es que ese es un tema muy candente y tenemos que nosotros darle también como una reflexión teológica y desde la familia dominicana tenemos mucho que decir. Así que creo que este espacio para mí ha sido maravilloso para darnos cuenta que tenemos mucho que hacer todavía en esta formación de los laicos, porque muchos laicos, jóvenes estudiantes salen de nuestras universidades. Los futuros gobernantes de muchos de nuestros países están en nuestras universidades. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Formarlos en esto que queremos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Alirio, y gracias por este espacio. Sí, y bueno, ya como para ir concluyendo, quiero darle la palabra a la hermana Bernardita. Puedes activar tu micrófono, cámara. Da para comentar estos dos textos, vean. Empiezo. Cuando el Señor creó sus obras, desde el principio, desde que las hizo, les asignó su puesto. Sabiduría 16:26. Aquí se puede, a ver si el señor Alirio, a ver, cómo entenderlos y cómo hacer para que se le dé el puesto a las obras de la creación que Dios les asignó. Y este otro texto que es cortito dice, días contados les dio y tiempo fijo, y dióles también poder sobre las cosas de la tierra, no sobre las personas de la tierra. Entonces, como estamos con la ecología integral, por supuesto que esta parte, el ser humano, esta parte de la ecología del universo, que crea, recrea y que une y que transforma, ¿cómo hacer para que hagamos realidad estos dos textos? Se los reboto, como se dice, al Lirio para que los comentemos en un tricito de palabras. Entonces, ya Dios al crearnos nos dio su puesto. Entonces se puede entender, claro, porque es que no vamos a partir de los milagros que sí se realiza en la ecología, por ejemplo, cuando brota agua de la roca o sale agua del desierto. Más que todo, cuando el ser humano desviamos los cauces correctos que lleva la naturaleza, cuando desviamos o quitamos toda esa belleza de biodiversidad. Y también cuando no solamente nos atiborramos o nos apropiamos de la obra de la creación, sino que también queremos coger o tomar al ser humano como propiedad nuestra para esclavizarlo. Entonces, me parece que esto es importante desde ese punto integral, que somos como los primeros seres o que formamos parte de esa ecología integral desde nuestro pensamiento, desde todas nuestras dimensiones, desde nuestro afecto, hacer que esto de verdad vaya volviendo a su cauce. Sí, muchísimas gracias, hermana Bernardita. Me parece muy oportuno ese reto, ¿no? que nos estás planteando y un poco en la lógica de entender que no solamente estamos buscando acá respuestas, sino formulando más preguntas para que el conocimiento siga dinámico en ese fluir que nos compromete. Me haces pensar en dos cosas. Uno, en que la plataforma de acción Laudato Si, promovida por el Papa Francisco, después, en pleno tiempo de pandemia, nos regaló es 7 objetivos Laudato Si. Y con mirar esos 7 objetivos Laudato Si o 7 dimensiones de la ecología integral, entiendes que ya hay un asunto que supera los simples ecologismos
verdes, ¿no? O ambientalismos, porque hay que responder al clamor de los pobres. Hay que responder a una economía que sea ecológica, que sea circular, que sea sostenible, que sea social, que sea solidaria. Hay que asumir un estilo de vida, promover una educación, una formación en términos de esta vivencia de la ecología integral para ser custodio de la creación, una espiritualidad y una participación política. Ese empoderamiento de las comunidades resilientes, entonces ya de por sí, cuando nos planteamos eso a nivel micro, meso o macro, comenzamos a armar lío, ¿no? Porque nos salimos del esquema del ecologismo que no cambia nada, que mantiene el status quo, a generar una transformación desde las raíces, desde las estructuras. Y por eso llegamos a soluciones basadas por la naturaleza, a respetar el cauce o sea, ¿por qué Bogotá entró en caos allá en la autopista? Porque construimos una autopista donde hay un río, donde hay un humedal. Eso se llama la cuenca, microcuenca de Torca-Guaymaral, ¿sí? Y entonces lo que está haciendo la naturaleza es volver a su cauce. Y nosotros lo vemos como una tragedia porque, claro, no, se inunda, se dañan los carros, amenaza la vida de las personas. Entonces, hay una inteligencia y en eso San Francisco de Asís, cuando canta en esa trova hermosa, Laudato si, oh mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra, porque que nos sustenta y nos gobierna. Ahí hay algo que me hace pensar, Bernardita, de cuál es el gobierno de la naturaleza, ¿sí? O sea, hay que una capacidad, una sabiduría de leer los ríos, de leer las nubes, de leer las aves. Y eso lo tenemos, los seres humanos. Lo que pasa es que lo hemos perdido y hay que rescatarlo. Y por eso la contemplación para después comunicar, dar a los demás lo contemplado, implica por maravillarse de todo lo que Dios tan bellamente nos ha puesto en la tarea de diaconarle, ¿no? De ser como sus jardineros, sus responsables. Y lo segundo que me haces pensar, y con eso creo que tenemos que ir cerrando, es que nosotros tenemos una, un escenario de autonomía de la proactividad y el escenario de la propia vida. O sea, podemos criticar a Naciones Unidas, criticar al gobierno de turno, al presidente de Estados Unidos, al presidente de Colombia, al presidente de España, y tenemos que buscar las transformaciones de los gobiernos, de los estados. Pero nuestro primer gobierno somos nosotros mismos, somos nuestras comunidades. Y eso nos lleva a no caer, como en la época de Santo Domingo, en herejías dualistas, ¿no? Facilistas, de ver el mundo en blanco y negro, porque nosotros hacemos parte del problema y también podemos ser parte de la solución. Hoy en día estamos teniendo esta reunión a través de celulares y computadores que tienen su historia, que posiblemente están teñidos de sangre de explotación de muchas personas, que se están utilizando minerales en la Amazonía o en zonas estratégicas de vulnerabilidad que debemos conservar para la biodiversidad, y con eso tenemos nuestros celulares. ¿Dónde está el dinero de la comunidad o el dinero que recibo como profesional? En bancos, y muchos de los bancos financian proyectos de muerte en la Amazonía o proyectos que aceleran el cambio climático o que están acentuando el extractivismo en nuestros territorios. Entonces nosotros no somos ajenos, no estamos, digamos, una burbuja diferente. Y cuando Fray Juan Pablo hablaba de la economía, digamos, de la cotidianidad, tenemos que comenzar a cuestionarnos eso. Y son decisiones morales. Cuando yo compro en el mercado, ¿a quién le compro? ¿Por qué compro este empaque? ¿Y por qué no lo compro? O sea, ahí comenzamos, ¿cierto? Y el Papa dice que la incidencia parte de la coherencia, a la medida que asumamos un estilo de vida mucho más robusto, mucho más afín con el Evangelio, y en eso la vida religiosa tiene un potencial enorme. O sea, los consejos evangélicos, los votos
la pobreza, la obediencia, la castidad, leídos desde la ecología integral, son un profetismo que tenemos que recuperar de una manera urgente. Entonces, a eso me refiero lo micro, o sea, lo que yo puedo decidir o por lo menos tener conciencia y sabemos que esto es supremamente complejo, ¿cómo vivo yo sin hacer mercado o cómo vivo yo sin tener una cuenta donde te dicen, bueno, si tú trabajas, te voy a pagar esto, ¿sí? Pero sí hay un nivel en que tú dices, ah, bueno, de este banco, entonces ya me retiro mi dinero y eso ya existe en la iglesia. Ya hay congregaciones, ya hay diócesis, ya hay instituciones católicas y de otras confesiones religiosas que han dicho, ¿sabe qué? Mi dinero en su banco no me sirve, desinvierto y ahora vengo el problema, ¿a dónde invierto, no? Y ahí es donde nosotros, la Academia Católica y las organizaciones que estamos trabajando en ese cambio, digamos, de civilización, tenemos que buscar alternativas, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo porque es una situación cotidiana. Lo que se está viviendo en Necoclí es el producto de toda una estructura, una forma de vida que va empujando a la gente, la va descartando y ese descarte tiene una maquinaria que es cruel, que es despiadada y que tiene que ver con los valores en los cuales hemos centrado nuestras aspiraciones de éxito, de realización, de plenitud, de felicidad en la vida. Entonces, tema hay en términos filosóficos, pedagógicos, pastorales, teológicos, pero no es una cuestión de que, ah, bueno, entonces ya acá somos los buenos, los de las ecoaldeas, los ambientalistas, no, porque todos hacemos parte de este problema, de que nacemos, nos ponen un pañal, nos ponen un tetero, el simple hecho de usar el sanitario ya tiene una implicación, porque esa descarga va a un río y ese río se contamina porque nuestros sistemas están diseñados de esa manera. Y no podemos decir, ah, no, entonces allí volvamos a vivir como los indígenas o como los afros, porque estamos en un mundo donde ya nos concentramos en ciudades, donde ya estamos con este tipo de tecnologías y entonces tenemos que ser ingeniosos y creativos para enfrentar esta realidad. Entonces, creo que la capacidad de discernir, la capacidad de responder a los signos de los tiempos y a las señales de los territorios nos está empujando también a dar respuestas nuevas y por eso celebro esa invitación. Hago eco lo que la hermana Olga ha dicho qué bueno que podamos validar los retos y desafíos que tenemos a partir de nuestra identidad, pero también las preguntas que van surgiendo de esa mirada diferente, distinta, profunda de la raíz de los problemas desde la mirada de Jesús. Que ha sido muy fructífero. Quisiera otra sesión porque creo que cada uno de estos temas que conversamos amerita una mayor profundización, pero creo que gracias a la experiencia de Alirio, al trabajo que lleva ya durante varias décadas, nos recuerda esas preguntas fundamentales, la raíz del problema, los retos y desafíos, pero especialmente esas esperanzas. Y creo que esa es la novedad del pensamiento judio-cristiano, de nuestra espiritualidad encarnada, que hay razones para la esperanza y aquí, bueno, Alirio y con cada una de sus intervenciones nos han recordado. Quiero entonces pasar al último punto ya como a manera de cierre, no sin antes, bueno, agradecerle una vez más a Alirio por su generosidad, por el espacio que nos ha dado para compartir estas reflexiones. Entonces quiero darle el espacio a Carol, por favor, para que podamos hacer ya el cierre. Sí, pero antes de terminar, yo sí quiero tomar 30 segunditos porque hoy es un día muy importante, que es el Día de Todos los Santos Dominicos, instaurado en 1647 por el Papa Clemente X. Y estos santos no solamente son frailes, religiosas, monjas, laicos, sino son los santos que están viviendo hoy en día. Son estos santos que dan un plato de comida a alguien, son esos santos que ayudan al prójimo, son esos santos que que tienen empatía con el otro. Es ese santo que se ama a sí mismo como ama a Dios
y cuando se ama a sí mismo, ama al otro ayudándolo. Entonces, este es un día muy, muy importante para nosotros y quiero agradecerles que nos pongamos en este momento en sentido de oración para agradecer a Dios todo lo que nos da, agradecerle esta charla tan importante y tan valiosa, todos los argumentos expuestos y que nos abren para nuevos temas. Entonces les pido que oremos. Padre, nos has llamado a servir a los demás. Ayúdanos a servir a tu pueblo con el amor que Cristo nos enseñó. A pesar de los muchos retos a los que nos enfrentemos, danos tus gracias para poder manejar a las personas más difíciles, como se nos ha enseñado en esta reunión, al abrir los ojos y abrir el corazón al migrante, abrir los ojos, abrir el corazón a nuestro planeta, a nuestra casa común, a tener responsabilidad con nuestros propios actos, que todo repercute en el medio ambiente. Señor, llena nuestros corazones con tu amor para que podamos derramarlo hacia los demás en el mundo. Ayúdanos a iluminarnos con el Espíritu Santo. Enséñanos a tratar a tantas diferentes personas con las que nos relacionemos cuando estemos en el campo trabajando, cuando estemos predicando, cuando estemos ayudando. Pon las palabras adecuadas en nuestra boca para que no digamos cosas que ofendan a los demás, que hagamos cosas que siembren y que crezcan en los demás. En nombre de Jesús, de Dios, de Santísima Trinidad, de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, creemos y te rogamos, Señor, que nos ayudes y nos guíes por siempre. Amén. Amén. Bueno, entonces queremos que continúen para las personas que van a ver esta grabación posteriormente, que puedan continuar haciendo este curso que tiene el énfasis de cómo los principios de la doctrina social de la Iglesia se hacen carne y asumen los retos y desafíos de nuestro país y de nuestro mundo. Entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Una feliz noche. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Buenas noches. Soy Juan Pablo, que esté muy bien. Olga. Muchas gracias. Buenas noches. Gusto, para muchas todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Excelente su Gracias. participación. Muchas Término de gracias. Buenas noches. Buenas noches. Como comisión, si Dios quiere, nos encontramos el último jueves de noviembre. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Dulces sueños a todos y gracias. Buenas noches. Santo Totumo. Aquí y ahora. Es ahora.